9 de la mañana, 9 minutos. Vamos a estar comentándoles sobre un tema que en varias oportunidades lo hemos abordado sin datos precisos, simplemente por apreciaciones de expertos en materia de Internet y fundamentalmente de la cantidad de tiempo que niñas, niños y adolescentes en nuestro país le dedican a estar en Internet, a hacerlo obviamente a través del dispositivo más común, que es su teléfono celular. Kids Online es justamente un estudio en el marco de una alianza que tiene que ver con UNICEF, con el Plan Ceibal, con AGESIC, la Universidad Católica y UNESCO, y de allí, de este estudio, se desprenden, sí, ya datos mucho más precisos sobre una gran cantidad de comportamientos que nuestros niños, niñas y adolescentes tienen frente al fenómeno de Internet. Así que con mucho placer vamos a recibir a Victoria Blanc de UNICEF, a Guilherme Canela, que es consejero de Comunicación e Información de UNESCO para el Mercosur, para hablar un poco de los detalles que ha revelado este estudio. Bienvenidos, un placer tenerlos. Gracias por aceptar la invitación. La percepción prácticamente que uno tiene sin necesidad del estudio es que nuestros hijos o nuestros niñas, niños y adolescentes viven prácticamente conectados al celular, y esto a su vez los lleva a estar permanentemente conectados con Internet. ¿Es Uruguay un país que tenga claramente en las cifras una conexión a Internet que supere lo que es habitual en el mundo? Hoy estamos hablando de un fenómeno que es a nivel mundial. Bueno, estamos hablando de un fenómeno obviamente que es a nivel mundial, porque la conectividad está, digamos, cada vez más metida en nuestras vidas, y eso, Uruguay no es una burbuja. Sí es verdad que gracias a las políticas públicas, digamos, que han extendido la conectividad en Uruguay, especialmente a Plan Ceibal y el foco en los niños, Uruguay tiene una alta tasa de conexión en los niños. O sea, hoy en día en Uruguay, en esta encuesta, 7 de cada 10 niños dicen haberse conectado a Internet, y en el mundo generalmente son 3 de cada 10 lo que da esta metodología de Kids Online. Esto lo atribuyen, como decía recién, al tema de la política pública, específicamente el tema del Plan Ceibal, o porque también ya existe una cultura en nuestro país de conectividad que hace que desde muy temprana edad, por ejemplo, para los papás, sea más sencillo hoy regalar un celular que una pelota de fútbol, por poner un ejemplo. Bueno, seguramente son varios factores, pero no se puede desconocer que la política pública y también lo que es el acceso a la conectividad, o sea, no solamente a los dispositivos, tiene sin duda un impacto en eso. Respecto a eso que decías del celular, esta investigación también da que el uso de los niños en Internet es muy móvil, o sea, 8 de cada 10 se conectan a través del celular. Y eso implica otros desafíos en términos de cómo es esa conexión, porque es una conexión mucho más privada, mucho más solitaria que lo que podía hacer hace unos 10 años, que era a través de la PC, que era la única PC que había en la familia y estaba en un espacio común, digamos, donde había como otra interacción cuando se estaba dando esa conexión con otros miembros de la familia. Ahora es un uso mucho más individual, lo que implica otros desafíos para las familias, ¿no? Y para quienes hacen ese acompañamiento. ¿Qué se entiende entonces por conexión a Internet? ¿Es el uso de plataformas como, por ejemplo, Netflix, navegaciones? ¿Qué se tomó para dentro de esa bolsa de conexión? O sea, la pregunta de la encuesta era si se conectaban a Internet, y después ustedes en el estudio van a ver que hay datos mucho más detallados sobre a qué tipo de plataformas se conectaban, ¿no? Entonces, claro, hay una conexión muy fuerte a las redes sociales en general, pero particularmente Facebook y, bueno, y estas redes de distribución. Nosotros, claro, utilizamos de manera un poco laxa el término Internet, pero la forma como nosotros adultos entramos en Internet o entrábamos a través de las llamadas URLs, o sea, digitando una dirección de Internet, no es como los niños, niñas y adolescentes acceden a la red. Ellos normalmente acceden a través de una red social, sea cual sea, Snapchat, Instagram, Facebook, etc. Y a partir de ahí son derivados a otros sitios de la propia red de conexión mundial. Y este fenómeno no es un fenómeno solo uruguayo, ¿no? La diferencia acá, como decía Victoria, es que hay y ustedes mencionaban, hay una presencia muy fuerte de conexiones diarias de niños, niñas y adolescentes.
Una otra cosa importante también es que hay mucha equidad. Por ejemplo, en algunos países la conexión de las niñas es mucho más baja que el de los niños. Y acá no, o sea, es más o menos exactamente la misma cosa y con diferencias en algunas plataformas. Entonces eso también es un fenómeno importante, positivo, pero claro, después que entran a través de las redes sociales, de ahí son derivados. Esas derivaciones hablan de que los adultos, y creo que es uno de los resultados que ustedes manejan, tenemos una baja regulación de lo que hacen los niños una vez que están en internet, ¿no? Sí, y nosotros mismos, ¿no? O sea, acá no se trata más de ser una cuestión solo de los niños, porque la derivación se da por el algoritmo de cada plataforma, o sea, a partir de los propios intereses que el usuario, sea un adulto, sea un niño, va demostrando a la medida de su huella digital, ¿no? O sea, de sus propios intereses, las plataformas, por varias razones, incluyendo comerciales, van derivando a la gente. Por eso una de las conclusiones importantes del estudio es justamente que hay que intensificar lo que nosotros llamamos en Naciones Unidas de educación para la Internet. O sea, cómo manejar esta discusión. Pero eso es importante para niños, niñas y adolescentes, pero también es importante para nosotros. ¿Y hay conciencia del riesgo? Sí, hay conciencia del riesgo. De hecho, es alto el porcentaje que declara, alto no, la mitad declara no sentirse seguro en Internet. Pero también es alta la conciencia que tienen respecto a eso. O sea, son más de la mitad los que declaran que saben cómo hacer que su perfil, por ejemplo, en una red social como Facebook, sea privado. Por lo cual, el estudio nos da claramente la pauta de que ellos, digamos, tienen conciencia sobre lo que hay en Internet, las cosas buenas y cuáles pueden ser los riesgos. Y también en lo que decía Guilherme de esta como mediación parental, el desafío también aparece, ellos también son conscientes, por ejemplo, de que a veces el uso excesivo del celular o de Internet les genera ciertas cosas negativas en su vida, como que les va mal en el estudio porque dedicaron mucho tiempo o que dejaron de hacer alguna otra actividad, digamos, que era beneficiosa por dedicarle tiempo a Internet. Uno de cada 10 ha experimentado problemas en el estudio, ¿no? Según los resultados. Pero también señalan lo mismo respecto a sus padres. O sea, que ellos ven que sus padres también tienen problemas para controlar el uso, o sea, la cantidad de tiempo que dedican a Internet y que eso perjudica ciertas instancias familiares como el almuerzo. De hecho, el estudio se complementa con grupos cualitativos y ahí salía mucho... Eso está bien, porque no es solo cuanti, sino quali. Exacto. Y salía mucho esto del celular en la mesa, digamos, cuando están todos comiendo y los padres también están con el celular. O sea que, digamos, que eso también es como una buena noticia. O sea, que los niños puedan, y los adolescentes, porque es de 9 a 17 años que se hace la encuesta, puedan referir a eso y de alguna manera señalárselo a sus padres. ¿Son conscientes, no sé si el estudio de repente tenía alguna pregunta vinculada con esto, de la manipulación que muchas veces se hacen de los gustos, a ver, de los rastros que nosotros vamos dejando en Internet, que hacen que muchas de estas plataformas provean de información o de material informativo sobre nuestros gustos y que a partir de allí yo empiece a derivarme hacia otras páginas que no había visitado, hacia otras plataformas que no había visitado, porque simplemente aparecen y dicen tal vez te podría interesar esto, ¿no? En esa selección que está haciendo cada vez más hasta de la música que uno elige. Si te gusta esto, muy probablemente te guste esta cosa. Si estás buscando camperas rojas, van a aparecer un montón de lugares con la oferta de camperas rojas. ¿Son conscientes de esa suerte de manipulación que se genera con los rastros que uno va dejando en Internet? Yo creo que el estudio demuestra, el estudio ofrece a Uruguay una línea de bases muy sólida de la fotografía en este momento, de las relaciones más inmediatas de la niñez con Internet. Su pregunta es un nivel adicional de sofisticación para la construcción de la política pública. O sea, generar la conciencia sobre algo tan complejo como eso implica que estas temáticas estén siendo debatidas en la escuela, en la familia, en los grupos de amigos. Claro. Y todavía están siendo debatidas de una manera muy amplia y no detallada. O sea, lo que pasa es justamente que hay que desarrollar una política pública de alfabetización digital
que lleve a hacer eso. Si nosotros nos acordamos del testimonio de Zuckerberg en el Senado de Estados Unidos, su pregunta era la pregunta que los senadores hacían al dueño de Facebook. Sí. O sea, entonces, este debate es el debate de este momento. La sensación que nosotros tenemos como organismos internacionales es que este estudio ofrece a Uruguay, a las autoridades de educación del país, pero también a la sociedad en general, un conjunto de evidencias muy sólido para preparar una política pública que vaya hacia este camino, de discutir estas cuestiones más sofisticadas. Correcto. Tenemos que liberarlo porque ya estamos en las 9 de la mañana, 20 minutos en punto. Hay una actividad muy importante que se va a desarrollar en el Parlamento y que los va a tener también como protagonistas. Así que el agradecimiento por estos minutos en la mañana de Arriba Gente, tanto a Victoria Blanc como a Guillermo Canela. Un placer haberlos tenido aquí en la mañana de Arriba Gente. Cerramos por aquí la entrevista.